este día declaramos tu señorío, tu reino, sobre todo tu pueblo, Señor. Manifiéstate, Señor, en cada hogar a través de la alabanza y la adoración, Jesús. Ordena todo aquello que esté desordenado en cada corazón. Revélate, Señor. Hágase tu voluntad. Que tu respuesta se refleje, Señor, en cada uno de mis hermanos que están esperando, Señor. Si la aflicción, la tristeza ha venido porque todavía no has visto una respuesta de Dios, espera en Él. Los que esperan en Jehová no serán confundidos y no serán avergonzados, dice su palabra. Pero mientras espera, hazlo adorando su nombre. Porque cuando adoramos, cosas grandes suceden. Declara que Él es Rey, que Él es Señor de señores. Pues declaramos que tú eres Señor de señores, Jesús. Sobre toda adversidad, tú eres el Rey, Señor Jesús. Tú gobiernas, Señor. Tú gobiernas sobre toda situación difícil, Señor. Por eso sabemos que tú tienes el control. Tú tienes el control de todas las cosas. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Cantamos a ti, Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor.
Iglesia, vamos a orar el nombre de nuestro Dios con gozo, porque Él nos ha dado la victoria. Y hoy podemos declarar que Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de tu vida. Él es el poderoso de tu casa. Él es el poderoso de tu familia. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que viene al candelero, en el nombre del Señor, celebraremos su porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo danzará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que viene al candelero, en el nombre del Señor, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo danzará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Aleluya, tu nombre, Jesús. Te exaltamos, Señor, con gozo. Aleluya, aleluya. Tú eres el poderoso de Israel, Señor, el poderoso de esta nación, Señor, poderoso para librar y para sanar, Jesús. Aleluya. Gracias por conectarte a esta transmisión. Nos complace que formes parte de este tiempo de bendición como hermanos. En breves momentos escucharemos un mensaje de provecho para nuestras vidas, pero antes queremos darte una información valiosa. Es un deseo de nuestro corazón poder orar junto a ti. Es por eso que hemos dispuesto un horario especial para orar juntos desde casa. Acompáñanos todas las noches a partir de las 8 p.m. en una intimidad en familia con Dios. Y como dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Asimismo, también ayunando todos los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en un tiempo de intimidad y búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vivimos un tiempo de dificultad. Es por eso que si tienes alguna petición de oración, es un placer para nosotros poder escucharte y orar por ti. Con gusto te atenderemos al número que ves en pantalla y al correo electrónico. Guárdalos y tenlos presentes ante cualquier necesidad. Por último, si quieres mantenerte informado de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia El Candelero de Oro, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @iglesia El Candelero de Oro en Instagram y Facebook. Comparte este video con tus familiares y amigos y no olvides suscribirte, darle a la campanita para así recibir la notificación de la próxima transmisión. Ahora ponte cómodo, presta atención y que Dios te bendiga. Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus corazones, que la paz de nuestro Señor Jesús pueda estar con cada uno de ustedes. Bendigo este tiempo de Dios en el cual podemos estar juntos, podemos buscar del Señor,
e indagar en este tema tan trascendente para nuestros tiempos como son los temas del fin del mundo. Permítame por favor orar y pedirle a Dios que nos guíe. Señor, gracias por este momento. Maravilloso Dios, gracias por cada uno de los que están escuchando o van a escuchar y ver este video. Bendígalos. Bendiga sus hogares, Señor. Dice tu palabra, bienaventurado aquel que oye estas palabras, hablando del Apocalipsis. Y somos bienaventurados cuando estudiamos este tipo de temas, Señor. Ayúdenos en esta noche a entender los misterios que tú has revelado a través de los tiempos, las cosas que tú nos has dejado plasmado en tu palabra, las profecías que tú nos has dejado descritas. Ayúdanos, Espíritu, a aprenderlas y danos tu paz y danos tu amor siempre, tu gracia sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, Dios les bendiga grandemente de nuevo. Hoy quiero tocar un tema que denominé el marco profético de los tiempos del fin, o del final de los tiempos, como usted lo quiera llamar. Si usted ha visto un cuadro, ¿verdad? Normalmente un pintor pinta el cuadro sobre un lienzo. Después que el cuadro está pintado, entonces se le busca un marco desde el cual literalmente se enmarque la obra y además que le dé significado a la obra. Si usted va a cualquier museo, usted va a ver que todas las obras que hay en esos museos tienen un marco de una o de otra manera. Entonces, quiero hablarles del marco profético. Quiero hablarles de las cosas que los acontecimientos que van a ir marcando o enmarcando y que van a darle sustento bíblico a todas las profecías que van a venir en el fin de los tiempos, que fueron dadas por Jesús, por Daniel, que están descritas en Apocalipsis, en Ezequiel, etcétera, en varias partes de la Biblia. Y de eso quiero hablarles un poco, de ese marco, en donde se circunscriben las profecías, qué cosas han y que nos dan a entender con claridad, con absoluta seguridad del tiempo en el cual estamos, entendiendo que hay muchas cosas en la palabra que se van revelando con el tiempo, que no están absolutamente definidas, sino que de repente se van a ir revelando. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta de la profecía? Quiero que me acompañen a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice de la siguiente manera: de ese modo se nos confirmó el mensaje profético, al que vosotros haréis bien en prestar la mayor atención, porque las profecías son como lámparas que están encendidas en medio de la oscuridad, hasta que amanezca el día y la estrella de la mañana resplandezca en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje de la Escritura? Dice, de este modo se nos confirmó el mensaje profético. Cuando en este pasaje Pedro nos habla del mensaje profético, tiene que ver con dos cosas. Número uno, tiene que ver con el mensaje profético en general. Cuando habla la Biblia del mensaje profético, tiene que ver con toda la palabra de Dios, con toda la revelación de la palabra de Dios. Y dice que la palabra es como lámpara encendida en medio de la oscuridad. Pero tiene otra acepción. También está hablando de las profecías específicas que se desarrollan dentro de esa palabra, y por supuesto están incluidas las profecías que están relacionadas con los últimos tiempos. Y por eso dice más adelante que ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, cuando uno estudia la palabra, cuando uno entra en el estudio de la palabra, uno debe buscar consensos, personas que también la estén estudiando y que tengan interpretaciones que coincidan con nuestras interpretaciones, o que nosotros podamos evaluar los estudios, lo que ellos dicen. No puede ser que cada uno le dé una interpretación como él crea las cosas. Y después vuelve a hablar, dice, hasta que amanezca el día y la estrella de la mañana resplandezca en nuestros corazones. En Apocalipsis 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, la profecía indudablemente habla de Jesús. En principio, si nosotros leemos dos versículos más arriba, los versículos 17 y 18, hablan de la venida del Señor, cuando vino, etcétera. Inclusive Pedro hace una referencia a la parte donde él estuvo presente en la transfiguración, cuando Jesucristo se transfiguró en el monte al lado de Moisés y de Elías. Solamente un dato interesante, esto que dice que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Si usted busca en la Iglesia Católica las letanías con las cuales se nombra a la Virgen, a María, por decirlo así, todas las letanías suplantando a Jesús. De hecho, a la Virgen se le llama la estrella resplandeciente. Pero la Biblia dice que la estrella resplandeciente de la mañana es Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando en todo esto el apóstol? ¿De qué nos está hablando? Pedro compara las profecías bíblicas con una luz que ilumina el camino hasta que el reino de Dios sea establecido. Entonces, estamos en tiempos de tanta oscuridad que necesitamos lámparas encendidas en medio de esa oscuridad que nos vayan definiendo el camino, no solamente en nuestro andar diario como creyentes, sino en las decisiones que tenemos que ir tomando con respecto a lo que está pasando en la cosmovisión de la tierra, de la humanidad, de cómo estamos viviendo hoy en día. Entonces, Dios nos da una secuencia y un esquema de acontecimientos. Lo vimos en Mateo 24, ¿verdad? Nos va diciendo más o menos qué va a pasar. Hablamos siempre de un periodo pre-tribulación donde va a haber una cantidad de señales. Después va a venir el rapto. Posterior al rapto comienza un periodo de 7 años que nosotros denominamos la gran tribulación. Y después, posteriormente, viene la segunda venida visible del Señor Jesús, donde se instaura un reino milenial, donde Jesús va a reinar por 1000 años, después Satanás vuelve a estar desatado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en toda esta parte que estamos viviendo hay una cantidad de detalles que, si bien están nombrados, no están especificados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos encajándolo? Bueno, tratando de entender, tratando de discernir, viendo el mundo y viendo cómo los acontecimientos se van desarrollando. Por eso, escúcheme bien, es tan difícil tomar las profecías y hacer predicciones específicas basadas en las profecías. Les pongo un ejemplo. Por años se ha tratado de descubrir quién es el anticristo, dónde va a nacer, quién podría ser, y se ha especulado de diferentes maneras. Hasta nuestros días se dice que, perdón, que el Papa es el anticristo. Se dice que el hombre que está casado con una de las hijas de Donald Trump, que logró la paz con Arabia e Israel, es el anticristo. Otros dicen que es un nuevo hombre que apareció por allá en Inglaterra, que ahora se dice que él es el heredero de la corona inglesa, etc. Y cada uno da una interpretación, y siempre hay corrientes que dicen, bueno, esto es así, o es asado, o es de la otra manera.
Y no solamente en eso, sino en las cosas que van a ir sucediendo. Otro buen ejemplo, por lo menos, es el nuevo orden mundial. Uno dice, bueno, eso es la ONU. No, es que la ONU no va a ser el Imperio Romano. No es que el Imperio Romano no va a ser. Eso va a ser algo que el anticristo va a crear. No lo sabemos. Lo vamos a ir entendiendo en la medida en que nosotros tengamos una comprensión más clara. Por eso va a ser contraproducente interpretar hasta el más mínimo detalle las cosas que van a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde las circunstancias y las cosas se suceden tan rápido que pueden cambiar drásticamente para que todos los detalles que están descritos en la profecía se cumplan. De tal manera que si nosotros nos situamos, por ejemplo, en la época de los apóstoles, no podríamos entender lo que está pasando hoy en día, porque la dinámica, lo que ha pasado en la historia del pueblo de Israel, nos habla y nos describe la parte profética. Pero los apóstoles en aquel tiempo no lo podían comprender. Número uno, porque ellos eran parte de la historia, ellos estaban viviendo parte de la historia. Vivieron la destrucción del templo de Jerusalén, vivieron la persecución por parte de los romanos y de Nerón, etc. Vivieron una cantidad de cosas. Entonces, para ellos podría ser que ya el anticristo era Nerón o quien fuese, pues, ¿no? Y otros decían que Hitler podía ser el anticristo. Entonces, ¿cuál es el marco profético? Y vuelvo a hablar del marco. ¿Cuál es el marco donde podemos situarnos y que es seguro? Un marco que nos dicen ciertos eventos que no van a cambiar, que están allí, que ya se han producido, que están diciendo a nivel profético que estamos siendo conducidos hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo o el arrebatamiento. Algunos de los más importantes los vamos a identificar hoy, pero otros, como nos dijo Pedro, tenemos palabra profética, tenemos que tratar de entenderlo. Hoy, específicamente, vamos a hablar de dos condiciones desarrolladas históricamente. Vamos solamente a tocar dos, porque son muy densas las dos y quiero tocarla bien para que usted la digiere y la entienda bien. ¿Ok? Después podremos tocar otros puntos. Pero estas dos cosas son dos partes del marco que encierran la parte profética. Es decir, estas cosas que voy a describir se tenían que cumplir para que la obra pudiera ser pintada. Si el marco no estaba, la obra no podía ser pintada y no la podíamos entender. Entonces, la primera condición histórica de la que vamos a hablar, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero que quiero profundizarlo un poco hoy, es el resurgimiento de la nación de Israel. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda algo. El resurgimiento de Israel no fue un hecho aislado de la historia. Es decir, nosotros sabemos, indudablemente, que dice la palabra, podrá nacer una nación en un día, y fue lo que pasó. Israel en un día fue establecida como nación por un decreto de la ONU, pero déjeme decirle algo, para llegar a ese día pasaron una cantidad de acontecimientos históricos que no duraron 100 años, que no duraron 1000 años, que duraron mucho más de 1000 años. Por ejemplo, para llegar a ese punto en el año 1948, donde se establece la de Israel, la supervivencia, escuche bien, de la religión judía y de la cultura de este público que pasó por civilizaciones como el Egipto, como Babilonia, como Persia, como Grecia y como Roma, solamente en la antigüedad,
Porque si hablamos posteriormente, tenemos que hablar de otra parte histórica también que trató de destruir esta nación. O sea, solamente este pequeño grupo de personas haber sobrevivido al ataque de todos estos imperios ya nos habla de que esto ha desafiado todas las posibilidades. Es decir, que aquí hay una intervención de la mano de Dios. Este pueblo muchas veces había podido ser absolutamente borrado de la faz de la tierra, de diferentes maneras. Un pueblo puede ser borrado, número uno, por genocidio, porque matan a la mayoría de los habitantes y los pocos que quedan son asimilados por naciones, pero pierden su cultura, pierden su religión, pierden su identidad, ¿verdad? Y el hecho de que los judíos hayan sido asimilados por varias naciones, aunque eran dispersados, es algo sin precedentes. Estuvieron regados por todo el mundo, perseguidos, buscados para matarlo, y mantuvieron su cultura, mantuvieron sus tradiciones, mantuvieron sus creencias. Henry Gates, un historiador del siglo XIX, decía: una nación que había visto el surgimiento y la decadencia de los imperios más antiguos y que todavía sigue ocupando su lugar en estos momentos, merece toda nuestra atención. Es decir, el que estudia la historia entiende que está frente al desarrollo de algo totalmente insólito, donde tenemos en Dios o no lo creamos, que hay una fuerza que ha intervenido para mantener a esta nación, aunque separada, íntimamente cohesionada, y que en un momento, cuando Dios los llama y los une, vuelven a restablecerse su cultura, etc. Este marco se desarrolla en una serie de condiciones históricas. Eso es lo que quiero que veamos. Y esas condiciones van hilando la profecía. Ejemplo, Jesús describió que bajo condiciones, ¿verdad? A medida que el tiempo de los fines se va aproximando, los judíos volverían a controlar Jerusalén. Recuerde que en el momento de Jesús, ¿quién controlaba Jerusalén? El Imperio Romano. No eran los judíos, ¿verdad? Y que en algún momento iba a ser vuelto a edificar el lugar santo o el templo, el famoso templo donde se vuelven a ofrecer los sacrificios. Fíjense que hoy en día el pueblo de Israel no puede ofrecer sacrificios porque no hay templo. Ellos necesitan un lugar sagrado para poder ofrecer los sacrificios. Y ya han pasado 70 años y no han podido reconstruir ese templo. Fíjense, el lugar santo iba a ser profanado. Déjenme ponerles solamente algunos ejemplos históricos. Hay uno que empieza en el Antiguo Testamento. Puede imaginarse, 4000 años antes de Jesucristo. Y fue el famoso sitio de Samaria. Ahí estaba concentrado el pueblo judío. El pueblo de Samaria lo había sitiado. Estaba listo para destruir al pueblo. Y de repente sucede un hecho maravilloso, insólito. Dice la palabra, no lo describe cómo, dice que el ángel de Jehová visitó el campamento de Samaria, mató a un montón de gente y otros salieron huyendo. Y de repente una derrota cantada se volvió en una victoria maravillosa. Pero lo más importante es que el pueblo no fue destruido. Segundo ejemplo, todas las dispersiones que sufrió el pueblo de Israel. Fue disperso tantas veces, ¿verdad? Primero, cuando se dividió en el imperio del norte y el imperio del sur. Después, cuando fue llevado a Babilonia. Después, cuando fueron perseguidos por los romanos y casi destruidos. Después fueron perseguidos, por ejemplo, en España a través de la Santa Inquisición, donde hasta se tuvieron que cambiar su nombre para poder sobrevivir. Sobrevivieron al exterminio nazi
de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente quiero ponerles un ejemplo interesante que creo habérselo nombrado, pero se los quiero repetir hoy. En el año 1963, si no me equivoco, una famosa guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, donde en la guerra o la famosa guerra del Yom Kippur, donde 6 naciones atacaron a Israel para destruirla. Bueno, la derrota de estas naciones fue tan aplastante que la gente tuvo que reconocer que hubo una intervención de Dios en esas batallas, porque la capacidad bélica, el número de combatientes, el número de tanques, el número de la aviación no era consona con las victorias que lograron obtener los israelitas. Ahora, sucedió algo interesante que está en muchas fotos y que es histórico. ¿Ok? Hay una foto muy particular donde sabe que el único vestigio del antiguo templo es lo que ustedes deben haber escuchado mucho, se llama el Muro de las Lamentaciones. Es un muro que está ahí erigido y que muchos de los hebreos van a ese muro a orar porque saben que eso era parte del templo. Y el Señor decía que cuando oraran tenían que orar en dirección al templo. Entonces lo que les queda es ese muro, esa pared, ese lugar allí. Detrás de ese muro está la famosa mezquita, que está colocada en el lugar donde estaba antiguamente el templo de Salomón. ¿Ok? Ahora, fíjense, ellos entran triunfantes a Jerusalén. Ellos destruyen, le ganan a todos. ¿Ok? Ellos entran como dueños y señores de Jerusalén. Inclusive si usted puede leer la historia, trate de leerla porque es una historia apasionante y hermosa, porque ellos tenían además todo el derecho de expulsar de ahí a todo el mundo y quedarse ellos con Jerusalén y no lo hicieron. ¿Ok? ¿Error o decisión de Dios? Yo todavía no lo sé. Pero en esa foto aparece el ejército, parte del ejército entrando y llegando al Muro de los Lamentos. Y estaba encabezando esa marcha un general que se llamaba Moshe Dayan, que Moshe Dayan fue el general que estuvo a cargo de esa famosa victoria. Viene la gran pregunta. ¿Por qué? Si ese era el momento histórico, si nadie hubiera podido decirles nada porque ellos se estaban defendiendo, ¿por qué no llegó Israel y voló y montó el templo de Jerusalén allí? ¿Por qué no lo hizo? El costo político iba a ser sumamente bajo, porque ellos venían defendiéndose. El costo de vida prácticamente nulo, porque ellos ya habían vencido. Ellos estaban en total dominio de Jerusalén. Los peligros posteriores podían ser dominados si ellos tomaban toda Jerusalén. No lo hicieron. Y mi interpretación es que fue ese el deseo de Dios, porque todavía no había llegado el tiempo. Entonces, se está formando el marco, pero no se ha formado todo. Todavía faltan cosas por formarse. ¿Ok? De hecho, Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De tal manera que el templo en algún momento de la historia tiene que ser reconstruido. Tremendamente importante esta profecía. Ahora, todo el mundo estaba especulando. No es que eso tiene que ser ahorita, es que no va a dar tiempo. Todavía falta mucho porque el templo no se ha construido, aquí que se empieza a construir. ¿Usted no ha escuchado que ahorita en esta pandemia los chinos levantaron un hospital para más de 100 y no sé cuántas personas en 10 días? Es decir, las técnicas
para levantar una edificación hoy en día son totalmente diferentes. Y quiero darles un dato. Hay un famoso instituto, si usted viaja a Israel, hay un famoso instituto que se llama el Instituto del Templo. Ese instituto fue creado por los hebreos y en ese instituto están todos los planos del templo que ellos van a reconstruir. Todas las ropas de los sacerdotes ya están escogidas. Todos los elementos de dentro del templo ya fabricados. La casta sacerdotal que tomaría la parte que asumiría los sacrificios ya están escogidos por generaciones. Ya inclusive el templo está casi prefabricado, lo que hay que hacer es instalarlo. Entonces, cuando se solucionen ciertas cosas, porque hoy en día uno dice, bueno, hoy en día es muy difícil, o sea, que Israel vuele la mezquita, hoy en día crearía un problema político a nivel internacional de proporciones, bueno, que no tenemos idea cómo va a pasar. Entonces, hay cosas que uno dice, no, esto nunca va a pasar, no. Por eso digo, la dinámica va a ir cambiando. Antes de 1948, ni siquiera se pensaba en que Israel podía tomar a Jerusalén, porque ellos estaban dispersos. ¿Qué iban a tomar? Si había uno por acá, uno por allá, uno por... Hasta que Dios... Fíjense otros datos. Los judíos habían estado dispersos casi por 2000 años. Desde Babilonia habían estado dispersos y los árabes estaban instalados en Jerusalén, dominaban esa región. Segundo, cuando los judíos se montan allí, su poder militar, el respaldo internacional, era muy pobre. Sí tenían un respaldo porque efectivamente lo habían nombrado para que fuera una nación, pero no eran un poderío militar. Entonces, cuando se funda el Estado de Israel en 1948, parecía imposible que sus habitantes pudieran controlar Jerusalén, pero estaban más cerca. Antes era imposible, ahora todavía es imposible porque no están dadas las cosas, pero poco a poco fue pasando el tiempo hasta 1967, que viene la famosa Guerra de los 6 días, y no fue algo iniciado por los hebreos o por los judíos, sino fue algo iniciado por las otras naciones. Ellos lo que hicieron fue contraatacar, fue defenderse. Entonces, el control de la plataforma donde el templo tenía que estar o tiene que estar, sigue siendo controlado por los árabes. Siguen teniendo el control del lugar santo, el lugar al que Jesús se refirió en la profecía. Entonces, todavía hay una parte de la profecía que no se ha cumplido. Este Instituto del Templo fue fundado, escúcheme bien, en 1989. Y ya comenzaron los esfuerzos de lleno. Algunos judíos trataron ya de colocar una primera piedra, pero ellos entienden que esa parte de la profecía, para que se cumpla, hay otras cosas todavía que tienen que suceder. Qué interesante, ¿no es cierto? Cómo estudiando la historia vemos cómo las cosas van encajando, van formando un marco para que algo suceda. La segunda referencia que quiero dar. Entonces, acabo de hablar del nacimiento de la nación de Israel. La segunda es el establecimiento de un nuevo orden mundial como marco de gobernabilidad para el anticristo que ha de ser manifestado. Es decir, este marco tiene que irse formando. No se formará totalmente hasta que aparezca el anticristo, pero las bases tienen que irse formando y vamos a ver si eso está sucediendo o no está sucediendo. Cuando hablan de este nuevo orden mundial, en la famosa visión de la estatua de Nabucodonosor, se habla de un último reino, que son los pies de la estatua. Los pies de la estatua son descritos como una mezcla de barro con hierro. Acuérdense que las dos piernas representaron
el Imperio Romano, de dos vertientes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. De esas vertientes sale este último imperio, que posteriormente dice la palabra que una piedra va a chocar contra eso y la va a destruir para siempre, que va a ser Jesús. Entonces, cuando uno compara esta estatua con la historia, podemos entender que los reinos de la cabeza, los hombros, el pectoral, las piernas fueron en el orden. Primero Babilonia, después Persia, después Grecia y posteriormente Roma. El cuarto imperio fue el romano. Y dice, Daniel decía, será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todos. Algunos se preguntan, o nos preguntamos, si los movimientos tendientes a lograr la unidad de las naciones, acuérdense que estamos hablando del resurgimiento del Imperio Romano, ¿ok? El Imperio Romano que ocupaba, básicamente ocupaba Europa, parte de Asia, el Medio Oriente y África del Norte, ciertos reinos de África del Norte, pero su parte fuerte era Europa, ¿verdad? Roma. El tiempo nos va a decir qué va a ir pasando con esta unión de naciones, con lo que nosotros llamamos hoy en día el mercado común europeo o la Unión Europea. Esto es algo que viene gestándose de hace años y es de alguna forma el surgimiento del nuevo imperio romano o el nuevo surgimiento del imperio romano. ¿Ok? Pero no nos apuremos, tenemos que esperar ver cómo se están desarrollando las cosas, qué es lo que va a desarrollarse. Pero ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, hasta ahora lo que está creando una base y un marco de gobernabilidad es una institución que usted y yo conocemos y que se llama la ONU, ¿verdad? Hoy acaba de suceder algo, hoy o ayer. Acaban de nombrar en la Comisión de Derechos Humanos, acaban de nombrar a Cuba como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Y eso es algo como para reírse, ¿verdad? Independientemente de nuestras convicciones ideológicas o políticas, es un país tan cuestionado a nivel de derechos humanos, pero tan cuestionado, no por los Estados Unidos, por todo el mundo, y lo nombran. Entonces uno ve que esta ONU responde a unos intereses oscuros, que no responde a intereses genuinos de la paz en el mundo, de hacer cosas, sino que responde a una cantidad de cosas oscuras que están dentro de ella. Por eso decimos que los acontecimientos van a ser muy dinámicos y no podemos predecir las cosas hasta que las cosas sucedan, porque la Biblia no nos lo dice específicamente. Sabemos que va a venir un sistema a través del cual va a gobernar el anticristo. Por eso, otra cosa interesante, la vacuna que están diciendo del COVID-19 es la marca de la bestia. No es. No, pero ella va a tener algo del ADN, va a estar regulada con la 5G, va a estar... Yo no sé lo que es esa vacuna, no lo sé todavía, no sé qué está estudiando el mundo, no sé qué barbaridad están tratando de crear, pero sí sé algo. La marca de la bestia va a aparecer cuando ya se manifieste el anticristo. Antes no tiene ningún sentido la marca de la bestia. ¿Ok? No tiene ningún sentido. Yo recuerdo que decían que el Obamacare, que decían que te iban a poner un chip en la mano o en la frente para tus cuidados médicos y no sé, esa era la marca de la bestia. No era. ¿Por qué? Porque no podemos tener interpretaciones de la profecía de manera privada, de manera particular. No podemos agarrar una cosa y sacarla de contexto y montarla en un contexto del cual nosotros creemos. Claro, este tipo de cosas, cuando tú las pones por internet, eso tiene miles y miles y miles de visitas. Porque a la gente le gusta esas cosas, esa superstición, averiguar lo oscuro. Todo eso le gusta averiguarlo, ¿ok?
pero a nivel de la palabra no tiene fundamento. Entonces, vamos a hablar un poco de la ONU. La ONU está poniendo las bases para la gobernabilidad del anticristo. Y déjenme enseñarles un poco las bases. Lo primero que tiene que instaurar la ONU a nivel mundial es una ideología. ¿Ok? Tiene que tener una ideología base. Y lamentablemente la ideología base que ha decidido adoptar la ONU en general son ideologías de izquierda, llámese socialismo o comunismo. Esas son las ideologías. Ideologías anti-Dios, ideologías anti-valores judío-cristianos. Esas son las ideologías. ¿Ok? Porque parece que son ideologías que van a ser, vamos a tener una sociedad mucho más humana, menos explotada, pero la experiencia en la historia es que ningún país bajo un régimen socialista, un régimen comunista puro, ha progresado, siempre ha fracasado y ha llevado al país y a su población hacia la pobreza. Segunda base, entonces acuérdense, ideología. Segunda base, el impulso por los pactos migratorios. Esto es interesante. Fíjense que está tratando de hacer la ONU. Está tratando que todas las naciones acepten de una manera u otra o bajo cualquier circunstancia que cualquier persona que quiera entrar a otro país lo pueda hacer libremente. ¿Ok? Sin ningún parado, o sea, no se le pide papeles, ¿no? Sencillamente yo quiero irme a los Estados Unidos, puedo entrar a los Estados Unidos. Quiero irme a España, puedo entrar en España. Nadie me tiene que evaluar, nadie me tiene que preguntar. Eso es globalismo puro. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense lo que ellos quieren hacer: derribar las fronteras entre las naciones, destruir la identidad nacional en pos de una identidad global. Que ya tú no seas un venezolano, sino que seas un habitante del mundo. Que ya tú no seas un chino, sino que seas un habitante del mundo. Entonces se pierde por completo la identidad del país, lo que te ha hecho y lo que hace que un país sea país. Tercera base, establecimiento de leyes mordaza para dos cosas. Número uno, reducir la libertad de expresión. Dos, evitar al principio ridiculizando y calificando de mentalidad retrógrada y luego definitivamente imponer una sola opinión. Fíjense que hoy en día esto es una cosa tan loca, pero tan loca, que usted debe haberlo visto en las redes. Alguien viene y dice, un poco exagerando, un poco en son de broma, y dice, yo soy un hombre, pero por dentro soy un niño de 6 años. Y todo el mundo se para y lo aplaude. Yo soy un hombre, pero tengo tendencia a que me gusta y me gustaría casarme con un caballo. ¡Wow! ¡Qué mentalidad abierta! Y cuando uno habla, mira, yo soy cristiano, creo en Dios. Ah, no, pero tú eres retrógrada. ¿Sí? Y eso lo están formando ellos, lo están fomentando en todo el mundo, porque esa es la base. Cuando aparezca el anticristo va a imponer una cantidad de valores que no van a ser valores que están de parte de Dios, que no van a ser valores que están en la palabra. Entonces, de una vez se está ridiculizando y se está creando una especie de ley mordaza para que eso no se pueda expresar. La cuarta base es la agenda LGBT. Y ya sabemos lo que es esa agenda, no quiero explicarlo mucho, pero quiero hacerle un agregado a esa agenda LGBT. Es la autonomía progresiva de los niños. Ahora los niños no los podemos regañar porque de inmediato llaman en Venezuela a la LOCNA o en cualquier lugar y entonces meten al papá preso porque lo regañó, porque le llamó la atención, porque ya no le podemos gritar a los niños. Y los niños cada vez están más protegidos y dependen más del Estado. ¿Cuál es el objetivo? Finalmente, la destrucción y la sustitución de la mayoría de los valores familiares judeo-cristianos. En dos palabras, escuchen, la destrucción de la familia. Está viendo que las bases están siendo montadas.
No están totalmente montadas, esto sigue siendo dinámico, hay cosas que van a ir apareciendo, pero ya tenemos un marco. Entonces, quiero terminar diciéndole en qué punto estamos. Número 1, los judíos ya tienen control de Jerusalén. En cualquier momento ellos van a hacer lo que tengan que hacer. ¿Ok? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, para mí es algo que en este momento no lo pueden hacer, porque políticamente, históricamente sería un problema. ¿Ok? Pero supónganse ustedes que vuelven a ser atacados y tienen que tomar una determinación. Vuelan eso. Yo no sé lo que va a pasar. No estoy hablando de nada que va a pasar o no va a pasar. Sencillamente estoy diciendo que Dios puede actuar. Segundo, existe un esfuerzo definitivo por llevar adelante la ONU, llevar adelante un nuevo orden mundial, claramente definido, con sus bases programáticas, con sus objetivos a mediano y largo plazo, y además estamos conscientes de la unión de todas las naciones europeas y que se está agregando Turquía y se están agregando otras naciones. Es decir, de alguna manera está resurgiendo el antiguo imperio romano. Entonces, vemos claramente que las profecías bíblicas y las condiciones mundiales se están alineando, se están enmarcando más bien de una manera muy acelerada. Es decir, en estos últimos 3 años ha sido demasiado acelerado todo lo que ha sucedido. Pasan unas cosas una sobre otra, que no nos da tiempo de reaccionar. Entonces, todo lo que ha estado pasando parece ser, escúcheme, el preludio del cumplimiento final de las profecías de Daniel, de Apocalipsis y de Mateo 24. Eso es lo que parece. Entonces, ese es el marco. Hay una parte que no toqué, pero les toco de una vez y en corto tiempo. El tercer elemento que no lo estudiamos hoy es la predicación del evangelio a toda criatura. Y eso hace unos años no se podía producir porque no había los medios para llegar a todas las partes del mundo. Ya hoy en día, con la tecnología, con los medios, con el dinero, se puede llegar con el evangelio y el mensaje de salvación a cualquier parte de esta tierra. Solo hay que desearlo y hay que ir. Y termino con Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Prepárense, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensamos. ¿Esto a qué nos llama? ¿A asustarnos? No. Esto nos llama a prepararnos. Esto nos llama a estar alerta, esto nos llama a ver la profecía, pero verla con expectativa, a saber, mi redención está cerca, mi Señor está cerca, yo voy a ser salvo, yo voy a vivir mejor de lo que estamos viviendo. Y el mundo no tiene retroceso, no va a retroceder a tratar de mejorar, va a ir hacia adelante, tratando de empeorar según y esta gente guiada por las mismas tinieblas en establecer cosas para todo el mundo. Señor, gracias. Bendigo tu nombre en esta hora. Te doy gracias por todos los que han estado conectados. Les bendigo en esta hora. Bendigo sus familias, bendigo sus vidas, Señor. Y que este mensaje pueda hacerse parte nuestra. Y que a partir de hoy nosotros podamos abrir nuestros ojos y ponerle a esta pintura, a este lienzo que nosotros hemos llamado los últimos tiempos, que se ha pintado a través de las palabras de Jesús, a través de las profecías de Daniel, a través del libro de Apocalipsis, a través de las profecías de Ezequiel, de Jeremías, que podamos tener un marco de referencia para entender cuán cerca o cuán lejos estamos. ¿Dónde estamos colocados? Y Señor, sabemos que el día y la hora nadie la sabe. Y nosotros no queremos ni siquiera indagar. Tampoco queremos preguntarte, porque dice tu palabra que lo revelado no pertenece a nosotros. Pertenece a ti. Si tú no has querido revelar cosas, están en tus manos. Ayúdanos a entender y a discernir qué hacer
en medio de este mundo, tal como está viniendo hacia nosotros. Bendigo a todas las personas, las bendigo con salud, las bendigo con provisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a todos los que se conectaron vía mi prima Rosa, Lady, vía Lumari. Dios les bendiga. Vía Carilia, vía María. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarme. No saben la alegría que me da que ustedes hayan estado allí o estén allí acompañándome. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente y recuerda, por favor, comparte esto. Esto es la forma de predicar la palabra. No cuesta nada compartir. Y lo otro, hazme saber. Algunos lo estoy viendo a José. Dios te bendiga, José. Wow, qué hermoso verte, hermano. Dios te bendiga. Háganme saber que están allí. Para mí es una gran alegría verlos en ese momento y en este momento. Dios les cuide mucho, les guarde y que la paz de Dios les llene. Y que estudiar estos temas los llene, porque dice la palabra, bienaventurado aquel que escucha las palabras de este libro. Dios te bendiga. Hasta luego.